Se la no, gira el mal. While BB remain Gracias. attached to the C3b on the surface. Now, always happens in complement that A parts are diffused and B parts present. One easy way to remember is that always in complement pathway, the A parts are smaller and that always diffuse away. So A diffuses away, B stays there. By this same fashion, this C3b, capital B small b, this complex acts as a C3 convertase. And this complex is Ahí está la stabilized by PEG, another que es una protein proteína que lo called estabiliza. so that is a Ahí lo hizo stabilized bonito, ¿ven? C3b-BB complex. It is a Estabilizó. C3 convertase that kind of resembles the classical pathway C4b, C2b complex, which also is a C3 convertase. So once we produce this C3 convertase of Y le sopló una pregunta a la prueba. by C3b-BB, it can cleave C3 complement into C3b and C3a. So more C3 molecules can come, cleaved into C3b and C3a, which diffuses away. C3b, however, in the same fashion, embedded and attached to the specific surface molecule of the target pathogen. By this fashion, sooner a lot of C3b molecules start to be attached to the membrane surface of the target pathogen. So, it's a huge cascade of reaction that start occurring very, very fast. Once one C3b-BB complex is formed, it has the ability to activate and attach so many molecules of C3b in the same fashion as you see. By the same mechanism, sooner a lot of C3b-BB complex start to form that can further cleave C3 complexes. And as a result, a lot of C3b is embedded and attached to the membrane surface in very less amount of time. Once this C3b-BB complex forms, then it has one function of opsonization that will help phagocytosis to kill this target pathogen. Or on the other hand, it will also bring all those C5 to break C5 down into C5a and C5b. And the rest of the process will follow the classical pathway mechanism that we've studied. Because this C3b-BB will act as a C3 convertase that can involve, and in such fashion, once C3b is developed, that C3b can cleave C5 into C5a and C5b. And once it's formed C5b, it is attached to the membrane, C5a will be diffused, then the rest of the Mucho, process mucho, will mucho be se the trata de activation convertir. of membrane attack complex. Let's see the same part of the classical pathway again, because that's the process ¿Lo entendieron? which is followed there. Se está repitiendo. Now we know that we have ultimately formed C3b, C2b, and ¿Ah? C4b complex. D es un activador de B. Acuérdate que D, H, I son activadores de P. ¿Ya? Hay una imagen que les puedo mostrar de... Sí. No, es una proteína soluble, perdón. Mira gatito. Tralalero, tralala. Solo me decía Sergio, estaba en una reunión ayer y me decía, me preocupa que te veo trabajar mucho. Y yo le digo, no, si en mi casa veo bonito. Le digo. Veo los tralaleritos. Mira, aquí hay uno. No, sí, hay uno que muestra eso. Alternative. Hay unos anime del sistema inmune que son súper buenos. Ah, los conoce ya. Igual lo recomendó, pero me dio miedo verlo. Todo lo que con eso son espectaculares. Lo máximo. Pero si todo sirve. Esas fotos que te mandé son del libro de... Me estoy planteando seriamente... No la tengo, no. Ya.
Ya, entonces, como ven ustedes acá, hay una serie de proteínas. Vamos a apagar la luz para que veamos mejor. Que actúan como inhibidores de la activación del complemento y como reguladores. ¿Ya? Entonces está la proteína ligante de C4. ¿Ya? Vamos a mirar solo algunos que tienen importancia clínica. La proteína inhibidora de C4, la proteína inhibidora de C1, este que está acá, que es factor H, que liga a C3b. Entonces, al ligarlo evita que se forme el C5 convertasa. ¿Ya? Pero, en definitiva, evita que se forme mucho C5 convertasa, porque no es que inhiba el C5 convertasa. ¿Ya? Y el CD59 y la clasterina, que son inhibidores del complejo de ataque a la membrana. ¿Ya? Hay una tablita. Esta tablita es clave. Esa tablita que está ahí. Porque ahí están las moléculas y sus funciones. Entonces ahí está C3b, que es una opsonina. Está C5, C3, C4, que producen quimiotaxis y activación de células. La más es C5. Después, estos esquemas son de un libro que no está en la bibliografía de Inmuno. No le gusta a Alejandro. Pero se llama Inmunología de Rojas. Ya. Lisis de microorganismos. El complejo ataca a la membrana. Estimula la producción de anticuerpos. ¿Ya? El complejo C3D, CR2, que CR siempre es receptor del complemento tipo 2. ¿Ya? Que no significa que sea el receptor de C2, sino que es un receptor tipo 2. Porque si ustedes se dan cuenta, ahí está el receptor tipo 2, puede ligar a C3, ¿ya? Pero el receptor tipo 2, el receptor tipo 1 liga a C3 y a C4. ¿Ya? Porque todos estos son moléculas que tienen que actuar con un receptor, pues si no, no actúa. ¿Ya? Si no, no se puede leer. No se preocupen, esto tampoco es importante que lo entiendan, sino que solo comprendan que se une con receptores a la superficie de la célula. ¿Ya? Y después favorecen el transporte y la inactivación de complejos inmunes y la eliminación de células apoptóticas, C1Q, C4b, el receptor tipo 1 de CR, ¿cierto? El receptor tipo 1 del complemento y C3b, que estas son opsoninas. ¿Ya? Y arriba está el complejo de ataque a la membrana, pero ahí sí que está bonito, ¿ven? Ya, entonces aquí tenemos el inhibidor de C1, que es una proteína soluble que afecta la vía clásica, que es una inhibidor proteasoserina que produce, ¿cierto?, una inactivación de C1. ¿Ya? Después tienen la proteína ligante de C4. Estos son los más importantes. Están resumidos aquí los más importantes. El inhibidor de C4, ¿cierto?, que actúa tanto en la vía clásica como en la vía de las lectinas, donde es importante C4b para formar el complejo C5 convertasa. Entonces bloquea la formación del C3 convertasa por unión a C4b, ¿ya? Y evita toda el C3 convertasa y el C5 convertasa. Después tiene el receptor de complemento tipo 1 y la proteína cofactora de membrana, ¿ya? Que se unen a la membrana plasmática y bloquea la formación del C3 convertasa por unión a C4b o a C3b. ¿Por qué a C4b si es con C4a? La C3 convertasa. No es con C4B. Ahí dice C4. No, sí, está bien. Lo que pasa es que los encerró porque esas son funciones, o sea, son como proteasas activas, sus formas activas. Claro. No. Porque dice C2b, C4a y forma C2b, C4a. O sea, Las No, la C3 convertasa es B. Es B, es C4b. C2a, C4b. ¿Ya? Cerrada porque hace otra función. Y ahí está el factor I, ¿cierto? Una proteína soluble que afecta a las 3 vías. ¿Se dan cuenta? Esta es la que siempre se pregunta, el factor I. Algo que afecta a las 3 vías. Es una serina proteasa que va a evitar, ¿cierto?, la unión, ligándose a los complejos C3 y C4. ¿Ya? El inactivador de anafilotoxinas, ¿cierto?, que es una proteína soluble que se une a C3, C4 y C5a y evita el efecto que tiene sobre la activación de los mastocitos. ¿Ya? Eso era el complemento, ¿ven? Es enredado, ¿no? Es como...
¿Sí? Bueno. Los derivados lipídicos. Estas moléculas derivan de la célula, de la membrana de la célula dañada. Los fosfolípidos de la membrana de la célula dañada se metabolizan por una enzima que se llama fosfolipasa 2 y se convierte en una molécula que se llama ácido araquidónico. Ya que es una molécula que les va a rondar mucho en su cabecita durante toda la carrera. El ácido araquidónico, por dos caminos, por una vía que se llama ciclooxigenasa, se convierte en prostaglandina y tromboxanos. La prostaglandina y los tromboxanos son claves en la agregación de las plaquetas y en la activación de las plaquetas. Y en la vasoconstricción local originada por las plaquetas. Casi siempre el tromboxano es la molécula que libera las plaquetas. ¿Ya? Pero también la liberan las células dañadas. Pero como las plaquetas son las primeras que llegan, ¿cierto? Las plaquetas liberan esto y también liberan protrombina. ¿Se acuerdan que esa es otra molécula clave? Ya. Y las prostaglandinas y los tromboxanos, ¿cierto? Son moléculas que producen vasodilatación y vasoconstricción en este sector. Aumentan la permeabilidad capilar y producen la agregación de plaquetas. ¿Ya? En el caso de los leucotrienos, ¿cierto? Que vienen por la otra vía que se llama la lipoxigenasa, ¿ya? Son moléculas que son quimioquinas, potencian la quimiotaxis y también, ¿cierto? Son vasoconstrictoras, vasodilatadoras, igual que los prostaglandinos tromboxanos, y juegan un rol clave estas moléculas en la inflamación aguda. ¿Ya? Por eso que ahí actúan los antiinflamatorios, esteroidales y no esteroidales. ¿Ya? Eso se usan para tratar la inflamación aguda. ¿Ya? No, es que se activan todas estas moléculas al mismo tiempo, cuando hay una lesión. Ahora, unas, quizás tu pregunta va porque hay unas que son más importantes en algunos procesos. Como dice que inhibe lo que hacen los neutrófilos, ¿por qué lo inhibirían? Porque tiene que regular. Tiene que regular el proceso. Entonces los neutrófilos llegan, liberan su enzima, degradan el tejido y después entran en un mecanismo que se llama netosis, que es la muerte celular programada de los neutrófilos. Pero algo tiene que detener su actividad, porque el neutrófilo libera proteasas que degradan la matriz extracelular. Y está hecho ese mecanismo para degradar la matriz extracelular del tejido dañado. Pero a veces los neutrófilos se transforman en un problema. ¿Ya? Son reguladores. Van a haber enfermedades donde esas redes de los neutrófilos pueden permanecer en el tiempo y pueden generar trastornos de la función. ¿Ya? Ya, entonces ahí está el ejemplo gráfico, ¿cierto? Que estas moléculas vienen de los fosfolípidos de la membrana y que la biosíntesis ocurre dentro de la célula. Entonces, ahí arriba está citoquina, factores de crecimiento, trauma mecánico, puede activar a la fosfolipasa 2, que convierte los fosfolípidos de la membrana en ácido araquidónico, y el ácido araquidónico, ¿cierto? Por las dos vías, la ciclo y la lipoxigenasa, se convierte en prostaglandina, tromboxano y leucotrieno. Y estos tienen distintas funciones: vasoconstricción, agregación de plaquetas, degranulación de las plaquetas, quimiotaxis, los vimos en el mecanismo de la fiebre, los vimos en el mecanismo del dolor, pero también, ¿cierto?, tienen otras funciones biológicas, ¿sí? Las prostaglandinas por eso están en nuestro cuerpo, y por eso que son los antiinflamatorios tienen reacciones adversas, porque como bloquean la acción fisiológica de las prostaglandinas, producen estas reacciones adversas. Entonces, por ejemplo, las reacciones adversas de los antiinflamatorios, la más común es los problemas gastrointestinales, ¿ya? Porque una de las funciones que tienen las prostaglandinas es proteger la mucosa gástrica frente al ácido gástrico. Entonces tú tomás diclofenaco y al tercer día tu estómago empieza a decir ya no tomemos más, ¿sí? Y como modulan la trombosis, hay otros antiinflamatorios que pueden aumentar el riesgo de trombo en las personas, ¿ya? Pero eso lo vamos a aprender el próximo año en fármaco.
Ya, entonces estas células, ¿cierto? Son las que generan la respuesta. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar algunas. Los mastocitos. Están los mastocitos. Si ustedes se dan cuenta, el mastocito por este lado tiene una serie de receptores, que son moléculas que van a influir en su activación. ¿Qué habíamos dicho de los mastocitos cuando hablamos de los mastocitos? Claro, y ahí están los receptores del complemento tipo 1 y tipo 2 que van a ligar a C3A, C4A y C5A, que van a activar esto. ¿Ya? Ahí hay cininas, como la bradicinina, que pueden activarlo. Otros neuropéptidos pueden activar, ¿cierto? Como la histamina, pueden hacer una retroalimentación positiva. Receptores para factores del complemento, las lectinas, los toll-like receptors son receptores de PAMPs, ¿sí? La IgE, este es el mecanismo que se activa en la respuesta frente a parásitos, ¿sí? Hay receptores para PAMP, para selectinas, para linfoquinas, para una serie de cosas. Y esos son los gránulos que liberan estas células que son malos fagocitos, ¿ya? En la sangre circulante, estas células se llaman basófilos. En los tejidos se llaman mastocitos. Y ahí ustedes van a encontrar en el tejido inflamado, basófilos migran poco, pero migran. Y hay mastocitos que son propios del tejido, que están en el tejido. Y esas células que están en los tejidos, ¿cuándo llegan ahí? Para entender la película, no, pues no. ¿Quién puede ayudarnos con eso? ¿Cuándo llegan esas células, las células inmunológicas tisulares al tejido? ¿Ah? No, porque llegaron, para que haya diabetes tiene que haber una inflamación. Ahí migran desde la sangre. Pero hay células que están en el tejido, que son del sistema inmunológico tisular. El MALT, el tejido linfoide asociado a mucosa, el MALT, el tejido linfoide. ¿Sí? ¿Cuándo llegan esas células ahí? ¿Qué origen tienen? ¿Sí? Muy bien, Miguel. Migran en la embriogénesis. Y son del ecto, del meso, del endodermo. ¿Sí? ¿Son de origen ectodérmico? ¿Estás seguro? Es que eso es importante. Eso es importante porque eso determina enfermedades. Saber el origen embrionario de los tejidos. Ectodérmico, mesodérmico, endodérmico. ¿De dónde viene la célula del tejido linfoide? Embriología. Ya, los ganglios linfáticos y MALT vienen de células endoteliales. ¿Sí? ¿Y eso qué se ve? Ah, ya, eso es lo que me faltó. Ya, un momento. Ah, El mesodermo. son mesodérmicas. Son mesodérmicas. Y eso es importante en el desarrollo de, por ejemplo, cuando tienen que ver cáncer. ¿Sí? Son células mesenquimáticas del mesodermo. ¿Ya? Entonces da origen a sarcomas. Y cuando uno ve, por ejemplo, enfermedades inmunológicas, todo eso, ahí en un momento van a empezar a encontrar que van a necesitar eso que aprendieron en embriología. ¿Ya? Yo no voy a hablar de ese tema. Bueno, porque ya les dije. ¿Cierto? Son parte de los gránulos, eicosanoides también son parte de los gránulos, algunas citoquinas, algunas quimioquinas, ahí está la interleuquina 8, ¿sí? con otro nombre, que atrae polimorfos nucleares. CCL11 atrae las natural killers, ¿cierto? CCL20 atrae las células dendríticas, CCL5 atrae los linfocitos TCD8+,
Esos son como los sensores de lo nuestro. ¿Sí? Y CCXL10 atrae los linfocitos TCE4. Esos son los T helper 0. ¿Ya? También se liberan proteasas, que las proteasas son moléculas que degradan matriz extracelular, ¿ya? Y tienen una proteína que se llama catecidina, es una proteína bactericida. Ya, de nuevo aquí hay que venderse lo que es importante. ¿Ya? Entonces lo importante de los mastocitos son células que son malos fagocitos, ¿ya? Pero liberan gránulos que tienen sustancias vasoactivas. ¿Cuáles son esas sustancias vasoactivas? La histamina y la heparina. Lo demás lo producen todas las otras células, así que es otra pista. Pero eso es lo diferente. Y eso es lo que uno tiene que buscar. Lo diferente de eso. Para aprenderse. Entonces los mastocitos son famosos y van a ser famosos en su carrera porque liberan histamina y heparina. ¿Ya? Y porque ayudan en la defensa alérgica y en la defensa contra parásitos. Y la respuesta alérgica es una falla en la respuesta inmune, ya vimos, ¿cierto? Era un tipo de la respuesta inmune frente a antígenos no patógenos, es una falla. Pero estos están hechos para respuesta contra parásitos. Los parásitos lo pasan mal con esa sustancia. ¿Ya? Con la histamina y con la heparina. Los eosinófilos también son malos fagocitos. ¿Ya? Tienen receptores para todo, ¿ven? ¿Se repite la historia? Para moléculas del complemento, para la inmunoglobulina, ¿sí? Pero lo que hacen estas células es liberar unas sustancias que son también muy famosas en ellas, ¿cierto? Que son neurotoxinas. Que están ahí arriba, la MVP, la EPO, la EDN, la SP, son neurotoxinas que participan en la destrucción de parásitos y hongos. ¿Ya? Seguimos con inmunidad innata, entonces esto es específico, es como... ¿sí? O si se muere el bicho, no. Porque después la inmunidad adquirida genera anticuerpos, antígenos específicos, bueno, eso es eso. ¿Ya? Pero son mecanismos específicos. Y también estos son importantes los eosinófilos en la respuesta alérgica. Entonces usted tiene un paciente con una alergia, va a tener elevados en la sangre los niveles de basófilos, xilófilos, IgE, histamina y todas estas sustancias. O tiene una infección parasitaria, también va a tener IgE, basófilos, histamina elevada en la sangre. ¿Ya? Los parásitos siguen provocando problemas, ¿no? Siempre están. ¿Las bacterias, por ejemplo, podrían llevar a esto? Siempre, sí. Bacteria solium. Eso es un curso que a mí no me gustan los microorganismos. Cárgalo. Pero parásitos nunca se me olvidó. Tenía un profe que era buenísimo. Entonces, eso te marca. Entretenido el profe. Entonces, los Carlitos. Y vino a dar su última clase aquí, en la universidad. Fue una linda actividad con los estudiantes que van como en quinto. Porque parásito era gente infecciosa hace otra gente, ¿no? Sí, la doctora Concha y dos tecnólogos médicos. Claro, pero antes hacía don Carlos Over. ¿Sí? Y ¿tenéis parientes, Carlos? ¿No? Y él vino a hacer su última clase que era un profe de parasitología entretenido. Entonces uno aprendía parásito y me cargaban los bichos. Y me gustó parásito al final. Como que la primera clase fue así como bichos. Y era entretenido. Y aquí hicimos su despedida, me muerdo la persona. Bueno, la histamina, ¿ven? La histamina es importante, entonces la hemos visto varias veces, hemos conversado tantas veces de la histamina, nosotros cambia la permeabilidad capilar, entonces aumenta las secreciones en el tracto respiratorio, produce en la piel, la histamina produce urticaria, ¿cierto? Cuando usted tiene, a veces por estrés hay gente que le pone la piel roja, como unas manchas rojas, difusa por todo el cuerpo, ¿sí? La urticaria. Eso produce la histamina. ¿Ya? El sistema cardiovascular lo pasa mal con la histamina.
porque es vasoconstrictor y vasodilatador, entonces puede producir hipertensión y hipotensión. Induce taquicardia, induce arritmias. ¿Ya? Favorece la liberación de neurotransmisores en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central es un neurotransmisor que se libera cuando va a amanecer y nos activa. Por eso que cuando tomamos antihistamínico nos da sueñito. ¿Sí? También participa en la regulación de la hematopoiesis, que es la formación de eritrocitos. También participa en la secreción de ácido gástrico en el estómago. Van a ver con el doctor Molina ahí los mecanismos reguladores de la secreción de ácido en el estómago, la histamina. Para eso se usan unos fármacos que inhiben este receptor, que se llama ranitidina, ¿la conocen? Famotidina, cimetidina. ¿Sí? Los abrazos más o menos parecido. ¿Ya? También, ¿cierto?, regula la contracción del músculo liso uterino y promueve la síntesis de estrógeno. Entonces, y esto produce eso. Secreciones de histamina. ¿Ya? Cuando está en altas concentraciones es la responsable del shock anafiláctico, porque produce vasodilatación. ¿Ya? La hipersensibilidad tipo 1 es mediada por histamina. La alergia al veneno de la abeja, ¿sí? La alergia al polen, a los gatos, todo eso es por histamina. Nos hace pasar malos ratos. Cuéntame. ¿Qué me preguntan? ¿Los colores qué significan? Que es la mitad. Que tiene receptores H1 o H2. H1 es el amarillo y H2, perdón, al revés. H1 es el azul y H2 es el amarillo. ¿Ya? Que está medido por dos receptores. Gracias. Siempre van a dar la histamina. Ya, las citoquinas, ¿cierto? Entonces son las moléculas de señalización del sistema inmune, ¿ya? Y tienen varias características. Tienen, ya hemos dicho, que tienen acción local, que tienen acción sistémica, y ya dijimos que son capaces de generar su actividad a través de receptores complejos, que son receptores de tirosina quinasa, y tienen varias funciones. Son redundantes y son pleiotrópicas, o sea, redundantes, que significa que muchas hacen lo mismo. Entonces tú, en la activación del linfocito B, el profe Alejandro les va a decir, está la interleuquina 4, 5, 6, 10 y 13. ¿Ya? Y son pleiotrópicas. Eso significa que una citoquina tiene muchas funciones. Entonces la interleuquina 1 la hemos visto abajo. En hartas cosas, ¿cierto? La 6 también. El factor de necrosis tumoral también lo hemos visto en varias cosas. ¿Ya? Ya. Ah. ¿Cómo una misma citoquina puede generar tantas cosas distintas, cambiar la señalización? Porque la unión ligando-receptor depende del tejido. Entonces puede haber un receptor como el corazón, en los polos adrenérgicos, que los beta producen contracción y en el músculo liso producen relajación. Eso es como una segunda señalización celular. Esa es la que genera el cambio de cuerpo. Bueno, aquí las citoquinas pueden activar células, como el interferón activa a los monocitos y los convierte en macrófagos. ¿Sí? Las citoquinas pueden hacer mecanismos de autorregulación, ¿sí? Como actuar como automoléculas, ¿cierto? Por ejemplo, en la señal primaria, secundaria y terciaria de la unión de las T-helpers con las presentadoras de antígenos. Ya pueden viajar a través de la sangre. ¿Ya? Ahí está, mira, pleiotropismo, redundancia. Esto es, se complementan. A veces necesitan más de una señal para que se cree una respuesta, y si no está, se produce energía, que es una respuesta inmune de menor intensidad. ¿Ya? A veces hay tumores que hacen que el sistema inmune, cuando se intente unir a ellos para destruirlo, desarrollan energía. Por eso expresan moléculas inhibitorias, ¿ya? Como moléculas de superficie. Y a veces son antagónicas, pues como el clásico antagonismo del interferón gamma con la interleuquina 4. ¿Ya? Que una activa la vía humoral y la otra activa la vía celular y ahí pelean.
algunas citoquinas son importantes en la inmunidad innata, en la inmunidad inflamatoria. Ya hemos visto muchas, ¿cierto? Y ahora, como queda poquito, vamos a ir viendo las que nos faltan. ¿Ya? Ahí yo le hice un selecto grupo de citoquinas. La interleuquina 1, entonces, ¿cierto? Promueve la fiebre, la respuesta a fase aguda. También activa el endotelio, la interleuquina 1 beta, acuérdense. Activa el endotelio. ¿Ya? La interleuquina 6 también participa en la respuesta a fase aguda. ¿Ya? Y a nivel local, ¿cierto? Promueve. Ahí están las células que la liberan. Para explicarle los esquemas. Y la más es que estimula y menos es que inhibe. ¿Ya? Entonces, estimula la activación y diferenciación del linfocito B. La 4, la 5, la 6, la 10, la 13, ¿se acuerdan? Eso lo dije hace un ratito. Ya. Esto uno lo va aprendiendo a poquito antes. ¿Sí? A poquito. Calma. Y hay cosas, como le decía yo, uno puede ponerse pesado y preguntar cosas difíciles. La inmunología, sí, tiene esa característica. Hay libros de inmunología que son súper densos, como el Abbas, ¿ya? Pero hay otros que son más entretenidos, como el Reut, con T. Es súper entretenido ese libro, porque es inmunología clínica de Reut. Y el otro, y el que lo recomiendo yo, es la inmunología de Rojas. Eso se lo recomiendo yo porque la gracia que tiene la inmunología de Rojas es que es un libro que está escrito en español. Entonces estaba súper explicadito. Súper bien explicadito, porque todos los otros libros que tenemos, el Abbas, ponte tú, es mejor la versión en inglés, porque la versión en español es una traducción y tiene un montón de errores. ¿Ya? Entonces es mejor buscar un libro. Yo en fármaco les recomiendo un libro que se llama Flores, Jesús Flores, que lo escribo en español. Que ese es un libro que está escrito en español. Entonces no tiene ese problema de la traducción, porque la traducción la hacen traductores. De repente los traductores son una persona que sabe de ciencia, pero la mayoría de las veces no, es un traductor no. ¿Ya? Bueno, estudian de eso. Estos son de Rojas, todos son esquemas de Rojas. Esos colores así. ¿De dónde el autor? Es mexicano. Bueno, son dibujos de bajo presupuesto. Sí, pero son buenos. Y No me entiendo cómo va a pasar, así que. ¿sí lo lees? Espérate. Como anónimo arroba. ¿Te parece? Lo leo todas las noches. Lo debo tener en mi cuenta, porque si no, si les leo algo, usted me lo cobra. Ya, entonces, ¿van entendiendo los esquemas? El valor hay muchas moléculas y mucho más. Yo creo que tienen muchas situaciones que liberan receptores, hay moléculas que la activan. Hay que preocuparse de que, o entender, no entender que los más principales son lo que hacen diferente a cada proceso. Claro. Creo que la variante alfa de la interleuquina 1, ¿cuál es su función? Porque la beta activa el endotelio, ¿cuál es como la función que... No, es que la isoforma beta, pero la isoforma alfa no. Ah, ya, vale. ¿De ahí quieres cargar eso? Ya. La interleuquina 13, cuando uno mira la interleuquina 13, uno piensa inmediatamente en que es una molécula que estimula la hematopoiesis. ¿Ya? Pero, además, esto tiene algunos efectos. Por ejemplo, estimula a los fibroblastos para que liberen colágeno. ¿Ya? Y promueve, ¿cierto?, la activación del endotelio vascular. ¿Ya? La interleuquina 17 es proinflamatoria. Todo lo 17 tiene que ver con inflamación. Los delta 17, la interleuquina 17, todo lo 17 tiene que ver con inflamación. ¿Ya? Entonces,
interleuquina 17 es proinflamatoria. Libera citoquinas proinflamatorias, y también en las mucosas favorece la producción de péptidos antimicrobianos. Y ahí estamos, mira. Es una nueva familia de 6 citoquinas relacionadas estructuralmente, de las cuales han sido bien estudiadas la interleuquina 17A, 17F, producidas por linfocitos de Helper 17, activados, participan en los procesos inflamatorios de la enfermedad autoinmune y la alergia. Regula la producción de proteínas antimicrobianas. Ya. Factor de necrosis tumoral tenía que ser un esquema grande porque lo hemos visto en muchas cosas, ¿cierto? Tuvimos la respuesta en fase aguda, que es la que está aquí abajo. Esto induce la apoptosis de las células tumorales, por eso se llama factor de necrosis tumoral. ¿Ya? Favorece la expresión del antígeno leucocitario humano tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? También vimos que facilitaba la expresión de moléculas de adhesión, ¿cierto? También vimos eso. Esta es bonita porque esta es antiinflamatoria y inhibidora de la respuesta inmune. La interleuquina 10 va a participar como un mecanismo de regulación. Si se dan cuenta, tiene un signo negativo. Lo único que participa, como ya le habíamos dicho antes, es la diferenciación de los linfocitos 4, 5, 6, 10, 13. ¿Ya? Pero eso lo van a tener que hablar un poco. TGF-beta, el factor transformante de crecimiento beta, también es una proteína antiinflamatoria y también va a participar en la regulación de la respuesta inmune. ¿Ya? Ahora, en la inmunidad innata estimula los linfocitos B1 a producir IgA, que era la inmunoglobulina de que está en las secreciones que neutraliza anticuerpos. ¿Se acuerdan de un monito hace un rato? ¿Ya? Todas estas moléculas son capaces de estimular el dolor, pero esta parte yo me la ahorro con ustedes porque ya vimos que hemos dolor agudo y crónico, ¿cierto? Y también tienen que ver con el mecanismo de reparación de los tejidos, ¿cierto? La formación de la cicatriz. Entonces, este proceso de reparación, ¿cierto? Parte con la coagulación, con la activación de las plaquetas, continúa con la inflamación, después tiene una fase que se llama fase proliferativa, en que los fibroblastos depositan matriz extracelular, y después tiene una fase final que es de remodelación. La primera parte dura 10 días aproximadamente, y la fase de remodelación puede durar hasta 100 días. Entonces uno cuando tiene una cicatriz, esa cicatriz puede evolucionar hasta 100 días después de que está presente, ¿ya? Y ese proceso final se llama proceso de remodelación o funcionalización. Ahí lo clave es que el tejido vuelva a su función. Entonces hay gente que trabaja con las cicatrices, que hace ejercicios, que hace ejercicios de movilidad para que el tejido vuelva a su funcionalidad, y eso hace que se liberen factores que remodelan la cicatriz. ¿Ya? Ahí están las plaquetas, son claves en el mecanismo de reparación porque liberan todo esto. Todo esto se libera de las plaquetas. Y esto que está acá, todos se llaman factores de crecimiento. Factor de crecimiento de las plaquetas, factor de crecimiento de los queratinocitos, factor de crecimiento intersticial, factor de crecimiento endotelial, factor de crecimiento de fibroblastos, factor transformante de crecimiento, factor de crecimiento derivado del endotelio ocular. Son todos factores de crecimiento. Entonces la plaqueta está llena de factores de crecimiento, y cuando las plaquetas se activan, se degranulan, liberan estos factores, y ahí inicia el proceso de reparación. Incluso cuando se produce la retracción del trombo, es una de las fases de la trombólisis. En esa fase, los fibroblastos atrapados en la red de fibrina, al comprimirse, se degranulan y empiezan a liberar matriz extracelular y colágeno. ¿Ya? Bueno, las plaquetas, como ustedes ven, tienen una serie de mediadores. Pero sin duda que se estudian por dos cosas. Por el mecanismo que participa en la agregación de plaquetas, donde están los tromboxanos, la adenosina. ¿Ya? Esos son importantes. Uno, por ejemplo, ustedes van a ver
que a los pacientes con riesgo de trombo le dan aspirina. ¿Para qué le dan aspirina? ¿Pero por quién? ¿Sí? Inhibe la agregación de plaquetas. ¿Pero para qué? ¿Cómo lo hace? ¿De dónde viene el tromboxano? ¿Y la severidad? Ya. Entonces lo que hace la aspirina es inhibir la ciclooxigenasa y evita la formación del tromboxano. ¿Ya? Que el tromboxano es el que facilita la agregación de plaquetas. Entonces no se agregan las plaquetas cuando hay un daño de un tejido. Entonces, normalmente usted se lo da a personas que tienen riesgo de trombo. Pacientes con fibrilación auricular, pacientes con valvulopatía, pacientes que tienen aterosclerosis, que tienen placas de ateroma en la arteria. A esos pacientes le dan a ustedes eso y evita la agregación de plaquetas. Y el otro compuesto que se usa para evitar la agregación de plaquetas es un antagonista de adenosina que se llama clopidogrel. Es un fármaco que evita la agregación de las plaquetas. ¿Ya? Para eso ocupamos. Profe, ¿y el paracetamol en qué actúa? El paracetamol inhibe la ciclooxigenasa, pero a nivel central. ¿No Y produce eso? no actúa a nivel periférico. No. Y a nivel periférico produce otros mecanismos de analgesia, a través de sustancia P, a través de serotonina, a través de otras moléculas. Es distinto el mecanismo de acción del paracetamol. No es un AINE, es clásico. ¿Ya? Ahora, todos los AINES tienen, por ese mecanismo, tienen riesgo de producir hemorragia. ¿La aspirina también disminuiría las prostaglandinas? Disminuye la biosíntesis de prostaglandina, eso es lo que hace porque inhibe la ciclooxigenasa. O sea, nos corta la cadena que vimos antes. O sea, y antes la aspirina se usaba para el dolor y para la inflamación. Antes, ahora ya no. Bueno, todavía en Temuco se usa. Porque está la olea china, que es aspirina. ¿Conoces la olea china? ¿Sí? La abuelita contaba contigo con limón. Eso son 1000 miligramos de aspirina. Con una olea con sabor a papel. ¿No? Es como tradicional de acá. Entonces cuando llega un paciente de urgencia y le dice que me tomó una olea china, usted sabe que tiene una dosis de antiinflamatorio. Eso no le puede dar la dosis de antiinflamatorio. Para eso sirve. O le tiene que dar otro antiinflamatorio que no inhiba la citosis. ¿Ya? Bueno. Esas cosas que están viendo son importantes. Porque la otra fase que es importante de la coagulación es la fibrinolítica. ¿Ya? Porque ahí usan medicamentos que son fibrinolíticos para tratar los ACV, los infartos. Ya, entonces, terminando, vamos a terminar. Sí. Entonces, el tejido, cuando el tejido se daña, ¿cierto? Todos estos factores que se liberan producto del daño o la presencia de microorganismos activan la respuesta inmune innata. ¿Ya? Esa respuesta inmune innata genera estos mecanismos de respuesta vascular: inflamación, complemento, hemostasis. Respuesta de fase aguda. Son los 4 que vimos. Y eso, ¿cierto?, tiene como objetivo reparar y remodelar el tejido y volverlo a su estado de homeostasis. ¿Ya? Si esto falla, se transforma en esto que es una enfermedad, que es una inflamación crónica. ¿Ya? Esto no tiene resolución. ¿Ya? No tiene solución. Tiene soluciones médicas, quirúrgicas, como usted quiera, pero no va a solucionar por sí solo la inflamación crónica. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Este es el problema. Que la inflamación se considera un evento oncogénico que puede convertirse en un cáncer. Ese es el problema de la inflamación crónica. ¿Ya? Bueno, y ahí la otra vía que muestra es esto, que el otro evento oncogénico, que los tejidos pueden, por cualquier otro evento, pueden convertirse en un tumor. Pero ese ya para otro día. ¿Ya? Fin. Nos vemos.
¿Sí? Ya, lo que necesiten. Chao.